Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa que, vale la pena repetirlo siempre, está centrado fundamentalmente en la producción, que en Paraguay tiene una enorme cantidad de rubros. Uno de ellos, que duda cabe, es la cadena de la soja, porque cuando se habla de la soja se tiende a definirla como un monocultivo, lo cual es un error, porque detrás de la soja hay una enorme cantidad de rubros que van alternándose y produciendo lo que se llama la sustentabilidad de la cadena y la preservación sobre todo del medio ambiente. Bien, pero no ese es el tema central. El tema central de hoy con relación a la soja es que Argentina está abriendo el juego para importar soja paraguaya, una soja que la considera y que está considerada de muy alta calidad, para ocupar la capacidad ociosa que tiene la industria argentina de procesamiento de soja importando. ¿Cómo lo va a hacer? Por eso lo invitamos a Enrique Oaco, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Enrique, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí en el programa. Admisión temporaria, ¿qué figura es esta? Bueno, el régimen de admisión temporaria de Argentina es un régimen aduanero y fiscal que ya existía en el pasado. Este régimen inició por el año 2005 aproximadamente. En el año 2008 llegó a importar a Argentina bajo este régimen 2.5 millones de toneladas de soja paraguaya, ese fue el pico. Y en el año 2009 el gobierno del presidente Kirchner lo suspende por una disputa que había en ese momento política en Argentina con los productores, por un tema de retenciones, como una forma de bloquearle a las fábricas el abastecimiento de otros orígenes y que estas fábricas presionen a los productores a que vendan. El gobierno argentino cierra el régimen e impide a las fábricas abastecerse de Bolivia y Paraguay como lo estaban haciendo. Por esa razón, a partir del 2011, empiezan a instalarse en Paraguay fábricas de manera sustanciosa para aumentar y poder procesar la soja aquí en Paraguay. Para el año 2013, luego de unos 500 millones de dólares de inversiones, se aumentó la capacidad instalada fabril de molienda de soja en Paraguay de aproximadamente 1 millón de toneladas que había en ese momento del 2008 a casi 4 millones y medio, que es lo que hoy tenemos como capacidad instalada, es decir, creció mucho las fábricas aquí en el país. Cuando asume el gobierno de Macri, en el año 2000, este año que pasó, la primera medida que toma en enero del 2016 es la de reabrir el régimen de admisión temporaria, incluso en los considerandos de ese decreto, admite que esto había sido un error y que la forma de generar empleo en el país y generar valor agregado dentro de la frontera argentina era reabrir este régimen de importación temporaria como una manera de volver a darle ese impulso a las fábricas que estaban en Argentina. Este régimen funciona de la siguiente manera. Les permite a los industriales argentinos importar la soja, por eso se llama temporaria, de una manera temporaria, es decir, se ingresa al territorio argentino y tienen 360 días para reexportar esa materia prima que habían comprado bajo un procesamiento, es decir, convirtiéndolas en harinas y aceites. Si el industrial logra demostrar que lo que había importado luego lo reexportó como harina y aceite, no tiene ningún gravamen y solo se tributa en Argentina por la diferencia entre el valor de la materia prima que se importó y el valor de las exportaciones de la harina y el aceite, es decir, por la renta que haya dejado en ese país. Es decir, no tiene ningún tipo de IVA ni ningún tipo de gravamen, por lo cual es como si, a los efectos prácticos, como si esos compradores estuvieran aquí dentro del mercado comprando directamente.
Ahora, ¿por qué hace Argentina esto? Siendo que es uno de los más grandes productores de soja del mundo, ¿no? De la región, ¿verdad? Sí. Tiene una capacidad industrial demasiado grande, mercados siempre dispuestos a recibir su producto. Bueno, Argentina tiene como lo dijiste, es uno de los más importantes jugadores en el mercado de la soja. Es el primer exportador del mundo de aceite, harina y biodiesel derivado de la soja. Por lo tanto, un poco marca la cancha en ese aspecto. Y en lo que es la producción, aproximadamente produce unos 58 millones de toneladas de soja por año. Pero la capacidad instalada que tiene, es decir, de molienda que las fábricas tienen, está por encima de los 60 millones de toneladas. Es decir, supera, es más del 100% la capacidad instalada, y eso hace que las fábricas normalmente tengan una ociosidad que se habla de alrededor del 30%. Adicionalmente a esto, existe un factor importante que es el timing de las cosechas. En Argentina, la soja se cosecha a partir o ingresa a las fábricas, sale del campo de manera fuerte en la última semana de marzo y principio de abril. En cambio, aquí en Paraguay, por el clima, que es un clima más subtropical, la soja se empieza a cosechar, empieza a salir del campo en enero, y de esa manera las fábricas argentinas entre enero y marzo normalmente no tienen abastecimiento fluido de materia prima de soja, y le viene perfecto poder venir a comprar esa soja a Paraguay y a Bolivia. O sea que esas 60 millones de toneladas que produce Argentina las industrializa prácticamente en 2/3 del año, digamos, ¿no? Sí. Y se queda de enero a marzo. De enero a marzo es el momento donde las fábricas están trabajando con muy poco nivel de utilización, salvo que hayan tenido algún remanente de poroto de la zafra anterior. Casi manejan, digamos, muy poco volumen, y en Argentina, de esas 58, 60 millones de toneladas que se producen, aproximadamente el 90% se industrializan. Es decir, es muy poco el poroto en estado natural que se exporta de Argentina. Esto tiene que ver con que es mucho mejor negocio industrializar que exportar en estado natural, porque en Argentina existe un diferencial impositivo que hace que a los industriales puedan tener una ventaja versus los exportadores en estado natural. Además, hay otro factor que en alguna oportunidad también lo habías dicho, y es que el contenido, digamos, la naturaleza de la soja paraguaya aumenta el rendimiento industrial con respecto a la soja argentina, ¿verdad? Así es, el poroto paraguayo en contenido proteico es de mejor calidad que el poroto argentino, que tiene que ver con los nutrientes del suelo y con la cantidad de irradiación solar que tiene en este clima la soja, y esto hace que mediante este sistema de admisión temporaria los industriales argentinos les permite el régimen mezclar su producción, es decir, pueden en su fábrica mezclar poroto argentino con poroto paraguayo que tiene más contenido proteico. Por lo tanto, la harina que se obtiene de esa mezcla se obtiene con mayor contenido de proteína y tiene más valor en el mercado. Para darles una referencia, una tonelada de harina paraguaya versus una tonelada de harina argentina en el mercado se paga aproximadamente entre 12 y 17 dólares más la tonelada de harina paraguaya. Tiene más valor porque tiene más contenido proteico. Claro. Eso explica el porqué de estas operaciones. Bien, Enrique, vamos a dar la pausa y después me gustaría que nos hablaras, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Se va toda la soja paraguaya a la Argentina? ¿Qué hay que hacer para que eso no ocurra? Si es que eso es un mal negocio. En fin, de todo eso lo hablamos después de la pausa. Ya volvemos, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. De vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa. Hoy lo tenemos invitado a Enrique Ovaco, el expresidente de CAPRO, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Se ha levantado como una especie de banderita roja, timbre de alarma. ¿Qué puede pasar si en Argentina se paga mejor la soja paraguaya
el peligro es que las plantas industriales paraguayas se queden sin materia prima. ¿Cuál sería la política o la estrategia a seguir en este caso? Bueno, así como lo mencionás, ni bien sale este decreto en Argentina, que fue en enero del 2016, le llevó a la AFIP y a la aduana argentina aproximadamente 2 meses reglamentar este decreto. Así que estuvo, por decirlo de alguna manera, en la práctica a partir de marzo del 2016. De marzo a septiembre del 2016, según los datos de la aduana argentina, se importó bajo el régimen de admisión temporaria 615.000 toneladas de soja paraguaya. Es decir, incluso por fuera del mayor momento de demanda, fue impresionante cómo los industriales argentinos volvieron a comprar aquí y cómo de alguna manera 615.000 toneladas que iban destino a la industria paraguaya se fueron a la industria argentina. Esto se lo advertimos, ni bien sucedió o salió a la luz este decreto, a las autoridades, al ministro de Industria y Comercio y al ministro de Hacienda, para tratar de tomar alguna medida, para tratar de alguna manera de evitar esta fuga de soja, que si no se hace nada, estamos estimando que en el año 2017, a partir de enero, es decir, teniendo todo el año completo, se va a superar holgadamente el 1.000.000 de toneladas con destino a Argentina, ¿sí? ¿Eso qué produce, digamos, en el sistema local? Lo que produce es lo siguiente. En el año 2015, que no existía este régimen, en Paraguay se logró el récord de industrialización. Se procesó el 44% de lo que fue la producción de ese año, del año 2015, y constituyó un récord. Para este año 2016 nosotros estamos estimando en la Cámara que no vamos a llegar o vamos a estar rozando el 40%, es decir, se va a dar lamentablemente un paso atrás en este proceso de cada vez industrializar más y vamos a caer en lo que es la torta o la participación de la industria sobre la exportación en estado natural. Esta ya es la primera medida concreta de este año, es menor cantidad de producto o proporción de producto industrializado. ¿Y esto qué significa en la práctica? Industrias que no van a procesar hasta fin de año, puestos de trabajo que se van a reducir, o turnos que si una fábrica trabajaba con triple turno va a reducir a 2. Bueno, va a haber ajustes necesarios para adecuarse a un menor volumen. Cuando nosotros creemos que debe ser al revés, ¿no? Que cada vez más tiene que ser la escalada del porcentaje que se va industrializando en el país, y entendemos que eso es el camino o la visión que el país tiene que tener como política de Estado, de decir, bueno, en vez de ser el proveedor de materias primas del mundo, me quiero convertir en el proveedor de alimentos del mundo, es decir, tratar de darle un valor agregado a esas materias primas, porque si no, en este juego global y de la economía se lo dan otros ese valor agregado. ¿De quién depende, Enrique, que esto se revierta? ¿La iniciativa es de las empresas procesadoras? ¿Es del gobierno? ¿Dónde está la pelota? Bueno, hoy la pelota está en el Poder Ejecutivo, porque ya existe una ley, que fue la Ley 5061 del año 2013, que creó una figura que es la devolución selectiva del IVA, y que lo que busca esa figura es incentivar precisamente esto, que exista industrialización o que cada vez industrialicen más la soja y no que se vaya en estado natural. Lo que establece la ley es que si uno exporta poroto en estado natural, se le devolverá el 50% del IVA que haya pagado, y si lo hace procesando o transformando ese poroto en productos industrializados, se le va a devolver el 100% del IVA. Entonces, en la práctica, como el industrial recibiría toda la devolución del IVA, sería más negocio hacer fábricas y dejar de hacer la exportación en estado natural. O sea, ese fue el espíritu de la ley, para incentivar a que cada vez más los privados que hoy en día hacen exportación en estado natural se den cuenta que era más beneficioso la industria y pongan fábricas en el país. Lamentablemente, el decreto que reglamentó esta ley, que es el decreto 1029 del año 2014, definió la industria de la molienda de soja como un proceso básico e incipiente de industrialización, y por lo tanto lo asemejó a la exportación en estado natural, es decir, lo dejó con una devolución del 50%, o lo que es en igualdad de condición a la exportación en estado natural. Esto que hizo en la práctica, que del año 2013, o cuando salió este decreto, a la fecha no se invirtió un solo dólar más en nuevas fábricas o ampliación de capacidad instalada, porque es más negocio exportar al Estado el grano en estado natural
que industrializarlo. Lamentablemente eso es como está hoy en día y por eso digo que la pelota está en el Poder Ejecutivo, porque desde la Cámara le hemos acercado al ministro de Hacienda, al ministro de Industria, un borrador de decreto donde se subsane esta definición del decreto reglamentario anterior que te mencionaba y se elimine dentro de los considerandos o de los productos que son de bajo grado de industrialización a la harina y al aceite de soja. Con solamente subsanar ese decreto, como ya existe una ley, automáticamente se produciría un incentivo a que se industrialice la soja en Paraguay. ¿Qué pesó en su momento para que se tomara esta decisión de la devolución solamente del 50% del IVA? ¿Algún tipo de presión? Sí. ¿Una mala estrategia del gobierno? ¿Qué fue? Yo entiendo que si bien en el Poder Legislativo, es decir, en los autores de la ley, vieron claramente que ese era el camino, eso es lo deseable para el país, es decir, aumentar la industrialización, el Poder Ejecutivo en ese momento estaba con una necesidad de caja y obviamente devolver el 100% versus devolver el 50% de un IVA representa para el fisco, es decir, para el Tesoro, desembolsar dinero, ¿no? Claro está que acá partimos de una concepción errada, ¿sí? Si uno se para del lado del fisco, es como que la respuesta es, ahora te tengo que devolver algo que tengo yo y que es mío. Y que ya lo tengo si nos gastado, paramos, claro, y si está comprometido. Si nos paramos del lado nuestro, es decir, te corrijo, no me tenés que devolver algo que es tuyo, sino que tenés que darme algo que ya es mío y que está indebidamente retenido porque la ley ya establece que es mío. Básicamente lo que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que se cumpla con la ley. La ley lo establece, claro, y no hay forma técnica de rebatir el argumento de que la harina y el aceite de soja son productos industriales. Estamos con Enrique Oaco, el expresidente de CAPRO, la cámara que nuclea los procesadores de soja. Abordando este tema, un timbre de alarma se ha disparado en el sector y es hora de que alguien lo escuche para ver cuál es la solución a ser adoptada. Volvemos después de la pausa, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, hoy con la presencia de Enrique Oaco de la CAPRO y abordando ese tema que se está transformando lentamente en una amenaza creciente para el complejo de la soja. Y tal como lo estabas diciendo, Enrique, se produce la paradoja de que hay una ley que establece una cosa y un decreto reglamentario que establece otra, lo cual no sé legalmente cómo se puede llevar una cosa con la otra. Pero evidentemente ha habido presiones, porque ustedes saben muy bien que los detractores de la soja, de la cadena de la soja, hablan de que ustedes no pagan impuestos, que pagan muy pocos impuestos. Entonces, volver esto a la naturaleza de la ley que creó este sistema va a concitar inmediatamente una reacción de todos estos sectores detractores, ¿verdad? Sí, en realidad la devolución del IVA o el IVA como impuesto indirecto en lo que es los sistemas económicos o lo que es las economías del resto de los países, normalmente a los exportadores se les devuelve un 100%. ¿Esto por qué? Porque para poder competir en un mundo global se habla de que los exportadores o el producto que uno está exportando no debe estar exportando impuestos indirectos, claro. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos impuestos indirectos? El IVA, impuestos transaccionales como pueden ser impuestos en los cheques, bueno, distintos tipos de impuestos que se van distorsionando, van sumando costos y que en definitiva no son parte del costo del producto o no deberían serlo. ¿Por qué esto? Porque cada país tiene un régimen de IVA distinto, si aquí es el 5%, en otro país puede ser el 20%, y si queremos hacer competir el mismo producto, uno con ese IVA costo y el otro con el IVA costo más bajo, claro, claramente no van a poder ser colocados en el exterior. Entonces, normalmente los gobiernos, en los sistemas de IVA, cuando se llega al exportador, se toma todo ese IVA y bajo un sistema que algunas veces es más eficiente o menos, se devuelve. Entonces ese es el camino. Entendemos que los países que quieren ser competitivos en el sector exportador no pueden hacer incluir en la ecuación los impuestos indirectos.
Enrique, vos decías que Argentina exporta aceite de soja, harina de soja y biocombustibles. Sí, biodiesel. Biodiesel. ¿Por qué nosotros, creo que nosotros no estamos en la línea de biocombustibles, ¿verdad? A partir de la soja. No, ¿por qué? Hoy en día en Paraguay existe la legislación, en Argentina todo esto está legislado. El sector de biodiesel se desarrolló de nuevo gracias a un incentivo a la industrialización del biodiesel. Esto lo digo porque no hay que ser naïve en estos conceptos. Las industrias en los países no surgen por generación espontánea, sino que normalmente los gobiernos encuentran un clúster en los cuales creen que puede ser competitivo y buscan generarle incentivos para que se radiquen en ese lugar las industrias. En el sector de industrialización de la soja, el gobierno argentino lo entendió hace muchos años y creó un sistema de retenciones con diferenciales en las retenciones. Si uno quiere exportar el poroto en estado natural en Argentina, se le retiene al exportador el 35% de la facturación. Si quiere exportarlo como harina y aceite, ese mismo poroto, se le retiene el 32% de la facturación. Y si quiere procesarlo aún más al aceite, convertirlo en biodiesel y reexportar eso, se le retiene el 20%. Es decir, que a través de diferenciales, ¿sí? El primer caso era un diferencial del 3% y en el segundo es un diferencial del 12%, se va de alguna manera incentivando a que cada vez se vaya avanzando en el proceso de industrialización. Así es como se creó una industria de biodiesel muy grande en Argentina, que es el principal exportador del mundo de ese producto. Aquí en Paraguay existe una ley que establece que las emblemas, los distribuidores del combustible, del diésel, por obligación tienen que mezclar el diésel del petróleo con el diésel de estos biocombustibles, es decir, con biodiesel. Ese porcentaje de corte, de mezcla, está establecido que es el 1%, el 5%, perdón, por ley, cuando en la actualidad se está mezclando aproximadamente el 1%. Es decir, hoy en día no se llega a cumplir con la ley porque no hay suficiente producción de biodiesel en Paraguay. Qué curioso, habiendo posibilidades con la cantidad de materia prima que producimos, tendríamos que estar en la misma situación de Argentina, es decir, de poder producir un producto que tiene un mayor valor de mercado seguramente que el aceite o que el... La diferencia es esta que te mencionaba, no hay ningún incentivo. O sea, no existe en Paraguay ningún tipo de incentivo a que el que hoy produce aceite haga un paso más y haga la industrialización hacia el biodiesel. ¿Qué significa un incentivo? Que tenga de alguna manera vía retorno de impuestos, de alguna manera una mayor rentabilidad en seguir avanzando en el proceso, o un mercado interno que le pague un precio que le justifique una inversión en más fierros, ¿no? ¿Cómo hace Bolivia, que procesa toda su soja y la exporta los derivados? Bueno, Bolivia es un caso parecido a la Argentina en el sentido de que tiene una capacidad fabril por encima de su capacidad de producción, es decir, por encima del 100%. Bolivia más o menos produce unos 3 millones de toneladas de soja al año y tiene fábricas para procesar incluso más que esos 3 millones. Y la forma en que el gobierno boliviano generó este segmento industrial fue a través de cupos a la exportación de grano en estado natural. Es decir, en Bolivia, para poder exportar el poroto sin procesarlo, hay que aplicar a un permiso, pedir un permiso de exportación al gobierno que te lo otorga o no dependiendo de ciertas reglamentaciones que existen en Bolivia, pero que es muy difícil de obtener. Por lo tanto, las industrias normalmente son las que trabajan a plena capacidad y Bolivia tiene un mercado muy específico que es Perú, bajo el Pacto Andino. Por lo tanto, toda esa harina de soja se va al mercado, mucha de ella al mercado peruano, que es un mercado más grande. Bueno, Enrique, te agradezco tu presencia. Vamos a ver en lo que queda del año qué actitud toma el Poder Ejecutivo. Ahora está clarísimo lo que tiene que hacer, así que bueno. Estamos a la espera de que esto lo definan y si no se define vía este trabajo que venimos haciendo, tendremos que evaluar las siguientes alternativas, que es, como vos decías, la vía judicial. Existe una ley, existe un decreto que va en contra de la ley, la acción es la inconstitucionalidad. Claro. Perfecto. Gracias, Enrique, muy amable. Enrique Boaco, presidente de Capro, en nuestro programa. Ponemos punto final a la edición de hoy de Tierra TV. Los invitamos a la próxima edición aquí en este mismo lugar. Hasta entonces.
Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante. Procesamiento de soja, importando. ¿Cómo lo va a hacer? Por eso lo invitamos a Enrique Oaco, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Enrique, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí en el programa. Admisión temporaria, ¿qué figura es esta? Bueno, el régimen de admisión temporaria de Argentina es un régimen aduanero y fiscal que ya existía en el pasado. Este régimen inició por el año 2005 aproximadamente. En el año 2008 llegó a importar a Argentina bajo este régimen. A definirla como un monocultivo, lo cual es un error, porque detrás de la soja hay una enorme cantidad de rubros que van alternándose y produciendo lo que se llama la sustentabilidad de la cadena y la preservación sobre todo del medio ambiente. Bien, pero no ese es el tema central. El tema central de hoy con relación a la soja es que Argentina está abriendo el juego para importar soja paraguaya, una soja que la considera y que está considerada de muy alta calidad, para ocupar la capacidad ociosa que tiene la industria argentina de Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa que, vale la pena repetirlo siempre, está centrado fundamentalmente en la producción, que en Paraguay tiene una enorme cantidad de rubros. Uno de ellos, que duda cabe, es la cadena de la soja. Porque cuando se habla de la soja se tiende 2.5 millones de toneladas de soja paraguaya, ese fue el pico. Y en el año 2009 el gobierno del presidente Kirchner lo suspende por una disputa que había en ese momento política en Argentina con los productores, por un tema de retenciones, como una forma de bloquearle a las fábricas el abastecimiento de otros orígenes y que estas fábricas presionen a los productores a que vendan. El gobierno argentino cierra el régimen e impide a las fábricas abastecerse de Bolivia y Paraguay como lo estaban haciendo. Por esa razón, a partir del 2011,